Y venga, vamos con el segundo estudio. El segundo estudio es el estudio más largo de la historia sobre la felicidad, ¿vale? Y este estudio lleva 85 años, ¿vale? Y su director actual es Robert Waldinger, ¿vale? Y de él hemos sacado esta información. Él es el cuarto director de este estudio y este estudio surgió como dos estudios, ¿vale? Hubo uno que comenzó y que se empezó a estudiar a los estudiantes de Harvard de 22 años, blancos y bueno, con un nivel... Porque es lo que había, era ¿vale? lo que había, Era ¿vale? lo que No, había. o sea, claro. Se empezó a estudiar su prosperidad, ¿vale? Se estudió solo varones blancos. Claro, Porque empezó en el 1900... ¿Cuánto? Pues tiene 85 años. Claro, en ¿vale? 1930 y algo fue, o no me acuerdo. Vale, Sí. entonces, claro, pues estudió al que iba a Harvard, que era únicamente esas Sí, personas. era, exactamente. ¿Vale? Luego se amplió con las mujeres y se amplió con la descendencia también de estos sujetos, ¿vale? Con las Y mujeres luego, de los sujetos de... Sí, exacto. O sea, empezaron con los varones blancos de 22 años que estudiaban en Harvard. Según fue ampliando el estudio y se casaron, pues se incluyó a las mujeres en el estudio y posteriormente se incluyó también a los hijos, ¿vale? Y luego hubo otro estudio que estudiaba cómo chicos jóvenes que estaban en hogares y crecían en sitios conflictivos con mucha delincuencia, cómo ellos lograban salir a flote sin que les influenciara su entorno, sin que les influenciara la delincuencia, sus familias desestructuradas. Sí, el ¿vale? entorno que tenían, el Entonces, entorno en el que vivían. Claro, fueron dos estudios que se hicieron paralelamente y el tercer director, George, ya no me acuerdo, George Bayan o algo así, decidió unificarlos, porque al final había dos estudios en Harvard. Pero porque lo encontró, ¿no? Sí, porque sí, de repente se dio cuenta que había otro estudio que estaban estudiando lo mismo, porque era la prosperidad de las personas, pero uno en un sector y otro en otro, ¿vale? Entonces los unificó. Y este estudio, ¿qué sacó respecto a la felicidad? Por lo que ha sacado es que las personas más sanas, más felices y con mayor salud son las que tienen mejores relaciones o vínculos más fuertes con otras personas. ¿En serio? O sea, sí, esto lo pensaron así. Y ellos dijeron, ¿en serio que esto es real? Entonces, cuando sacaron estos datos, dudaron sobre ellos y dijeron, vamos a comparar con otros estudios. Y en otros estudios salió lo mismo, ¿vale? O sea que una parte importante de nuestra felicidad y de nuestra salud y de nuestro bienestar son los vínculos fuertes con otras personas, ¿vale? Ponían el ejemplo de que preguntaron a los sujetos de si les pasaba algo por la noche, si tenían alguien de confianza a quien llamar, ¿vale? Pues es a esa persona a la que tú puedes llamar por la noche porque te has puesto mala, porque te ha pasado algo, y puedes levantar el teléfono y contar con ella. No tienen que ser muchas personas, ¿vale? No hablan de que tengan que ser como en las redes sociales, no. Sino que a lo mejor hacen falta un par de relaciones fuertes, de vínculos afectivos fuertes, ¿vale? Incluso uno, que puede ser tu propia pareja, o puede ser un hijo, o una madre, o un padre. Sí, o un amigo. O un amigo íntimo. O sea, no se trata cercano. de crear un grupo no, es que somos un grupo aquí a muerte, todos juntos. No es eso. Y también sacaron conclusiones de que no importaba si fueras extrovertido o introvertido. Sí. Porque hay veces que la sociedad valora más a la gente extrovertida, pero resulta que la gente introvertida necesita menos gente, ¿vale? Es decir, porque ellos ya se recargan con sí mismos. Entonces, a lo mejor ese introvertido con dos personas le basta. Sí. Entonces, no tiene que ver tanto con la manera de ser, ¿vale? Eso es. Entonces, vale, muy bien, os traemos estos datos. Pero os podéis preguntar, ¿vale? ¿Y qué hacemos? O sea, este estudio está muy bien. Tener vínculos, pero ¿cómo yo los creo? Y si no los tengo, ¿qué yo puedo hacer? ¿No? ¿Vale? Pues este estudio... Vas a hablar tú sola, ¿eh? No, bueno, luego al final te vas a hablar tú. Vale. Bueno, es que te lo has aprendido. Joder, me lo he preparado mucho, me ha gustado. Vale. Vale. Entonces, bueno, la historia es que podéis decir, vale, esto está muy bien, pero ¿yo qué hago? O sea, ¿cómo yo hago para mejorar? Bueno, pues este estudio también nos ha traído consejillos, algunos tips para mejorar. Venga, que te me vas a ayudar. Pues sí, ¿qué tenemos que hacer para mantener las relaciones?
¿Dónde está? Cuidarlas, ¿no? ¿En qué parte? Esta hoja ya ha pasado, esta hoja ya ha pasado. ¿Es que tengo que mirar? Las relaciones hay que cuidarlas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenéis No, hijos es pequeños... Ahí, pero no te pongas nervioso. Cuando tenéis hijos pequeños, hay veces que las tareas se dividen. Venga, tú a la cena que yo los baño. ¿Y cómo sacamos un ratito para cuidar esa relación de pareja? Pues puedes coger una niñera en un momento dado e irte con tu pareja pues a lo que sea, da igual. Por ejemplo, este tipo, el Robert decía que hubo una temporada en que, claro, en la crianza, pues que obligatoriamente tenían que salir juntos. O sea, se habían puesto como obligatoriamente, es decir, la niñera va a venir sí o sí, salvo que pase una catástrofe. O sea, tenemos que salir sí o sí, ya sea al cine, ya sea a comprar, ya sea a lo que sea, o a dar un paseo, pero era como un imperativo decir, la niñera viene. Y va a estar aquí. O sea, como que ellos se obligaron a hacer eso. Claro, este director, el Robert Waldinger, habla de que él ha aprendido mucho de este estudio. Sí, ¿Vale? sí. O sea, que él realmente se ha nutrido con lo que ha ido aprendiendo. Entonces, él en su relación matrimonial, pues cuando tuvo hijos, pues se obligaron a sacar un ratito todas las semanas para estar juntos. No quiere decir que se haga gran cosa, sino que estés junto a tu pareja, ¿vale? ¿Qué otras cositas se pueden hacer? Pues si tienes un gran hobby, practicarlo, y cuando lo practicas conocer a gente, eso también ayuda mucho a tener buenas relaciones, ¿vale? Porque al final tienes a ti te ha pasado, por ejemplo, con las motos. Sí, claro. Tú has hecho muchas amistades muy fuertes que hoy en día sigues teniendo, aún no estando en el mundo de las motos. Correcto. Por ejemplo, entonces, practicar hobbies que te gustan mucho, ¿vale? Que te apasionan. Eso también es bueno. Venga, ¿y qué ocurre con lo de hablar con desconocidos? Es curioso, porque claro, nosotros nos enfrentamos a... Cuando hablamos con un desconocido, esto también estaba en el estudio, que claro, hay el hablar con desconocidos lo tenemos como creencia, como que es negativo, ¿vale? Entonces, al menos en nuestra cultura en España. Exactamente. Es como que vas en el autobús, ¿qué hace este tío hablándome? Sí, exactamente. Es como más, como hay un... Sin embargo, se descubrió que las personas que en el estudio se hizo una prueba de montar en tren, creo que era montar en tren con un grupo de gente que no hablara con nadie, que hiciera el trayecto, y otro que obligatoriamente tenían que conocer a alguien. O sea, el primero no es que no hablase con nadie, sino que hiciera su trayecto habitual, escuchando música, leyendo, lo que hiciera. Sí, eso ¿vale? es. Porque eso tú es. en el trayecto eliges hacer cosas que te gustan, pues como escuchar música, leer o hablar por teléfono, lo que sea. Y los otros era que tenían que conocer a alguien. Sí, tenían que hablar con desconocidos. Eso es. Y claro, descubrieron, bueno, no sé, que no me lo sé. Sí, descubrieron que realmente era... Que la gente que habló con desconocidos había realmente disfrutado del viaje. Sí. O sea, mucho más de los que se esperaban, porque era como, qué rollo, tengo que empezar a hablar con desconocidos. Sí, y cuando llegaban al sitio fue como, ¿y qué te ha parecido? Pero es que eso nos pasa a nosotros. Ahora mismo que estábamos en un área de caravanas. Bueno, hoy no hemos hablado con nadie porque ayer estuvo lloviendo todo el día y ahora está recogiendo todo el mundo, que acaba de pasar ahí la vecina y le hemos dicho adiós. Y le he dicho adiós. Pero no hemos llegado a hablar con nadie porque no hacía tampoco tiempo y porque la vecina era holandesa y yo el inglés no. Bueno, el vecino era holandés. Pero da igual, es algo que nosotros a veces practicamos. Cuando viajas lo sueles practicar a menudo. Sí. Porque pues tienes que preguntar cosas, ¿vale? Sí, conoces a gente, que coincides con no sé qué, con no sé cuántas, sí. Y luego el último consejillo que también da es ayudar a los demás, ¿vale? Que es algo que también proporciona felicidad, que ayuda a entablar relaciones y a mejorarlas, ¿vale? Entonces, bueno, estos como consejillos que puedes evaluar y a lo mejor si crees que necesitas mejorar alguno, pues puedes ponerlo en práctica, ¿vale? Para mí... la verdad es que todos solemos tener ya muchos amigos, pero una cosa importante para mí es cuidar esas relaciones que a veces nos cuesta. A nosotros nos cuesta. Sí, vale, en eso pues tendríamos que mejorar. Y ya como última cosa de este estudio, este estudio os lo estamos aquí resumiendo, pero... son 80 y tantos años de estudio, o sea sí, o sea que creo que hay un libro sobre este estudio, ¿vale? O sea que si alguien quiere investigar o si alguien sabe algo más interesante sobre este estudio, oye, pónnoslo, ¿vale? Porque al final todos nos nutrimos. Y ya como última cosilla, cuando la primera generación de estudio empezó a llegar hacia los 80 años o así, se les preguntó de qué cosas
se habían arrepentido y de qué cosas se sentían orgullosos, ¿vale? Pero era curioso porque antes se les había preguntado qué querían lograr en la vida, ¿vale? Claro, ten en cuenta que son los primeros participantes. O sea, los Claro. primeros participantes en el estudio cuando llegaron a edad Claro, o sea, a partir de los 80. Por un lado, a los primeros participantes se les preguntó qué querían lograr en la vida. Los primeros participantes en Estados Unidos pensar que son personas que habían vivido la Gran Depresión, que son personas que pasaron por la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, que bueno, que a lo mejor su propósito en la vida no era igual que a sus hijos, ¿vale? Porque a las nuevas generaciones cuando les preguntabas qué querías ser de mayor, pues te decían ricos o famosos, ¿vale? O sea... Claro, y tener en cuenta que eran estudiantes de Harvard. Claro, y según pasaban los años, volvían a hacer esa pregunta y se veía cómo se iba modificando, ¿vale? Pero la cuestión es que, aunque con sus 20 años pensaran cosas diferentes, cuando, digamos, estaban hacia el final de la vida y les preguntaban que de qué se sentían orgullosos y qué lamentaban, ¿vale? Los hombres, ¿qué lamentaban, Oli? Los hombres que lamentaban, ¿qué era? Trabajar. A ver, sí, es verdad, joder, es verdad. Los hombres de Joder, las primeras... ¿por qué cuando me haces preguntas directas no me acuerdo? O sea, realmente es... coño, lo sé, de verdad, que es que no, o sea, no penséis que... Pero es que me bloqueo, me quedo bloqueado. Sí, como no sé como por en un qué, examen. Tengo alguna especie de trauma Es que de la niñez con los exámenes. Parece que me lo he preparado yo, pero es que él ha visto los mismos vídeos que yo. Sí. ¿Vale? Que yo simplemente Cierto. soy más organizada, pero que lo hemos estado investigando juntos. Los hombres se lamentan de haber trabajado en exceso, pero como en el libro de la Brownie... Sí, Brownie Ware. Exactamente, el de los... En ese libro, en España, tiene una traducción Joder, un acabo tanto... de acordarme de ese... Sí, los 5 mandamientos. No, los 5... Bueno, ¿cómo era? Lo tenemos en otro podcast. Sí, es si un no, libro a lo mejor, buenísimo. si tenemos alguna imagen del libro, la podemos poner. Los 5... No me acuerdo cómo era. Las 5 cosas de hacer antes de morir o algo así. Es que es como... Ahora no lo podemos buscar, pero bueno, que luego lo ponemos. Luego lo ponemos aquí. Exactamente, es también una es un libro muy bueno. Que estudió... Esa era enfermera. No. La Brownie fue directora de banco. Bueno, luego... pero se dedicó muchos años de su vida al cuidado de las personas... Sí, no era enfermera, simplemente se dedicó a cuidar a personas mayores, en estado ya terminal. Bueno, sí. Entonces, la cuestión es que los hombres, una de las cosas que más lamentaban eran no haber trabajado en exceso y no haber pasado tanto tiempo con las personas que querían. ¿Y las mujeres de qué se lamentaban? Eso dilo tú. La mayoría de las mujeres se lamentaban de haberse preocupado demasiado por el qué dirán y no haber sido fieles a sí mismas. No tiene sentido. A mí sí que esto me gusta porque al menos en España creo que esto es algo que las mujeres actuales cada vez tenemos menos en cuenta. Pero es verdad que nuestras madres y nuestras abuelas eran como, uy, cuidado con lo que haces, a ver qué dicen los vecinos. Y tú diciendo, pues chica, pues es que esto no es... creencias... Vale, entonces yo sí que me alegro de que esto hoy en día se está... Cambiando. Quizás nuestras madres y abuelas opinen que no va bien, pero bueno. Exactamente. Y como curiosidad, les pregunté también de qué se sentían orgullosos. Y ambos se sentían orgullosos de haber sido buenos padres, buenos jefes, buenos líderes, buenos compañeros, buenos amigos. O sea, vemos cómo... Y una cosa que me resulta curiosa, que muchos de ellos eran ricos, ¿vale? Porque, sí, exacto. Pero ninguno decía de ser rico, que a lo mejor era una de las respuestas que daban al principio de... Claro, lo curioso es que al principio les preguntaron ¿qué quieres ser en la vida? Y nadie mencionaba las relaciones, nadie mencionaba ser un buen esposo, o ser un buen padre, o ser un buen jefe. Fíjate, ser un buen jefe, ¿vale? Y que en el fondo es muy importante, ¿vale? O sea, yo siento decirlo, pero ser un buen jefe es casi más difícil que ser un buen padre. O sea, hay mucha gente que puede ser buen padre, buen esposo, pero buen jefe es ser difícil porque lidiamos con gente muy, muy diferente. Vale. Y bueno, tenemos un capítulo ahí de las herramientas. Sí, por ahí. La cuestión es que cuando les preguntabas qué querían ser, te podían decir ricos y nadie hablaba de sus relaciones, pero cuando eran mayores y les preguntaban de qué te sentías orgulloso, nadie decía de ser rico, pero sí que mencionaban esas relaciones que se ha visto que era tan importante. Y yo como curiosidad,
No me preguntes otra vez. No te pregunto. Yo como curiosidad, sí que es verdad que, claro, todo este estudio, la conclusión es las relaciones, ¿vale? Las relaciones de amistades, de familia, las relaciones fuertes, ¿vale? Pero como curiosidad, al director, porque el director de este estudio, el cuarto director, mencionaba que ha aprendido mucho de este estudio. Y cuando le preguntaron a él qué le llenaba, ¿vale? Él respondió que sí, que claro, él pues con todo lo que había aprendido de este estudio, era consciente de cómo tenía que cuidar sus relaciones. Pero él destacó también que era un ser espiritual y que algo que le llenaba mucho era la meditación. Sí. Fíjate que el estudio no dice nada de esto. Y claro, y cuando le preguntaron acerca de esto, él dijo que a él le llenaba mucho vivir el presente. Que bueno, es lo que destacaba, era el vivir el presente. Exacto, entonces como curiosidad a mí me sorprendió, ¿vale? Que exactamente el estudio puede decir muchas cosas y lo de las relaciones pues tiene razón, pero claro, o sea, este tipo lo que practicaba en su vida a día era la cultura zen y vivir el presente, y aunque cultivaba las relaciones, también cultivaba ese ratito con la naturaleza o ese ratito consigo mismo. Y como curiosidad destaca que cuando él fue director del estudio claro, él ocultó que practicaba la meditación. Pero esto hay que entenderlo, porque anteriormente a ciertos científicos que han sido espirituales han tenido que dejar sus estudios en Harvard. Sí. No hablamos de hoy en día. No, exactamente. ¿Vale? Hablamos de a lo mejor los 80, porque Daniel Goleman era de a lo mejor los 80 o así, pues sí que mencionan a ciertos científicos que tuvieron incluso que dejar de dar clase porque comentaron esta parte suya espiritual. Sí, y no era bien recibida entre el círculo científico, por así decirlo. Entonces él mencionaba que él sí que lo ocultó, pero que luego al final lo comenzó a compartir y que no había ningún problema, ¿vale? Pero simplemente como curiosidad, ¿vale?